anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que podamos cumplir la palabra del Señor. Eso dice la Escritura. Por eso la apasionante palabra del Señor nos debe cautivar en amor y ser para nosotros un deleite el estar buscando la revelación de la palabra. Amén. Bendiciones abundantes en este día. Sabemos que Dios tiene siempre esa palabra, ese pan del cielo para bendecirnos, para que nuestras vidas sean edificadas día a día. El pan de vida lo necesitamos para poder ser nutridos en todo momento conforme al propósito de nuestro Padre. Amén. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos bendiga en este día tan especial que quiere Dios bendecirle a usted y familia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, por la palabra viva, la palabra que viene a fortalecer y darnos buen ánimo para que podamos en todo tiempo tener la semejanza día a día de nuestro amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a profundizar en las verdades reveladas. Gracias por lo que tú envías en esta hora, dándote en todo tiempo la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a compartir una serie de temas referente a la revelación que debe tener la iglesia. Por eso se llama hoy el título, La iglesia novia tiene revelación de las características de su amado. Esa es la parte número 1. Realmente como le dijera yo, encontrar, hermanos amados, el detalle de todas las características del amado, wow, es inmenso. Pero de alguna manera tenemos que centrarnos en algunas verdades preciosas que encontramos en la palabra del Señor, y yo quiero tomar parte importante en el mensaje que el mismo Señor Jesucristo le dio a las 7 iglesias del Apocalipsis, para que Él se presenta a cada iglesia de una manera especial, y en esa presentación que tiene a cada una de las iglesias vamos a sacar algunas características las cuales tenemos que conocer, y tenemos que creer que de la misma manera que están esas características tiene que haber una semejanza en la iglesia novia. Amén. Siempre el mensaje que inicia el Señor con cada iglesia dice algo así: escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia Genezaret. Amén. Orando y escudriñando la palabra, sentí pues esa imperativa necesidad de poder compartirles algo. Y entonces ese perfil del amado, como le decía yo, las características, perdone, ¿quién soy yo para decir estas son las características? Pero vamos a encontrar la revelación de la palabra a través de lo que vamos a ver. Empezando, hoy vamos a tocar un mensaje de 2 iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y entonces vamos a encontrar esas características del perfil de nuestro amado, y como yo le decía, tenemos que vivir esa revelación, y nosotros como amada también, la iglesia amada, tenemos que anhelar una semejanza a esas características. Lo primero que quiero enfocar es reconocer su perfección, autoridad y la plenitud de su unción. Puede levantar su mano conmigo y decir: tengo que tener la revelación de la perfección, la autoridad, la plenitud de su unción. Amén. Y eso tiene que ser también para nosotros
una demanda que tenemos que ser una iglesia perfeccionada, una iglesia que manifieste autoridad y una iglesia que tenga plenitud a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso, exponiendo lo que estoy compartiendo, vamos a ir a la palabra para que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar y embarazarnos de esas verdades que perfilan a Jesús como el hombre perfecto, amén, con autoridad y con la plenitud de la unción, lleno del Espíritu Santo, amén. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces yo quiero compartirles a ustedes lo que encontramos bajo la revelación del Espíritu Santo, que Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces aquí vamos a encontrar esa revelación del perfil de Jesús. Bueno, entonces por eso yo le decía que tenemos que reconocer su perfección, su autoridad y la plenitud de su unción. Lo primero que quiero ver, quiero que usted vea juntamente conmigo, es que se repite 2 veces 7, 7 estrellas, 7 candeleros. Entonces el número 7 en la palabra infiere perfección, significa perfección. Entonces está hablando aquí de la perfección de Cristo, porque aparece 2 veces 7. Y entonces vamos a hablar que Jesús se presenta como lo perfecto, amén. Y usted y yo, como parte de la iglesia novia, tenemos que tener revelación que la iglesia novia tiene que ser una iglesia que tiene que ser perfeccionada, una iglesia que tiene que depender de la palabra, de la unción para ser perfeccionada, amén. Y también hay algo bien importante que habla de la diestra, que las 7 estrellas están en la diestra de Jesucristo, y la diestra, por favor, no vayamos a ser muy literales, y aquel hermano que me está escuchando que no es diestro sino que es zurdo, no lo va a tomar así. Pero en la Biblia la diestra significa autoridad, fuerza y poder. La universalidad de la diestra en el género humano denota autoridad, fuerza y poder. En la Biblia la diestra habla de la diestra de justicia del Señor, la diestra de Jehová, amén. Entonces vamos a ver la importancia que podamos recibir la revelación, que lo que el Señor quiere ministrar a su corazón es reconocer la autoridad, el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces usted también va a entender que el Señor quiere que nosotros podamos tener como iglesia autoridad, fuerza y poder. También le voy a recordar que escrito está, el Señor dijo que toda autoridad se nos había delegado, y que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en los cielos, que todo lo que desatáramos aquí en la tierra será desatado. El Señor le ha dado a la iglesia autoridad, le ha dado fuerza y poder. Y entonces, queridos hermanos, es importante que la revelación del Espíritu nos lleve a esa dimensión de poder anhelar la semejanza con el amado. El amado es perfecto, el amado tiene autoridad, tiene fuerza y tiene poder. La amada tiene que tener esa semejanza, tiene que ser perfeccionada, tiene que ejercer autoridad, tiene fuerza y poder, porque tiene la unción del Espíritu Santo. Dice, tiene las 7 estrellas en su diestra. Fíjese que importante, la palabra estrella, el vocablo hebreo que se utiliza para estrella, tiene la connotación de príncipe. Y vamos a ver a la luz de la palabra que se refiere a los 7 ángeles de las iglesias. Cuando aquí está hablando en Apocalipsis 1:20, lo vamos a leer para que usted pueda ver o visualizar espiritualmente. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí, si usted nota en el verso 1, capítulo 1, verso 20, habla la diestra nuevamente y habla de las 7 estrellas y las 7 iglesias, los 7 candeleros que se refiere a las 7 iglesias. Entonces, nos da ese respaldo necesario que cuando habla de las estrellas está hablando de que significa príncipe y se refiere a los 7 ángeles, y usted sabe perfectamente que también la palabra nos habla de Jesucristo como el lucero resplandeciente de la mañana. Amén, amén. Entonces, Él es el que está por encima de todos los principados. Él es el rey. Amén. Entonces, estamos hablando de una forma clara esa magnificencia de la persona de Jesucristo. Jesucristo el Señor. Amén. Y entonces, hermanos, también habla el candelero de oro. Se refiere a las 7 iglesias, los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Habla de la llenura del Espíritu Santo que debe tener cada iglesia. Entonces, el candelero de oro es figura del Espíritu Santo, por lo cual se refiere a la plenitud de la unción, y las 7 iglesias conforme a los propósitos de Dios. El Señor tenía esa unción, tenía esa llenura, y la iglesia tiene que, para poder mantenerse fiel a su amado, fiel al llamado, tiene que ser una iglesia ungida, una iglesia que no le falte aceite, una iglesia resplandeciente, una iglesia que sea luz. Y usted sabe que la palabra dice que Jesucristo es la luz del mundo, la luz de la vida, y usted y yo como discípulos del Señor tenemos la luz de la vida, y a nosotros no nos debe de faltar aceite. Y entonces, queridos hermanos, cuando estamos hablando del mensaje de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de la perfección de Jesús, la autoridad, el poder de Jesús, la unción, la plenitud de la unción, y eso es el reto que tiene que tener la iglesia. Usted y yo tenemos una demanda. Tenemos que ser perfeccionados día a día, y si es necesario pasar por sufrimiento, porque escrito está que el hijo, aunque era hijo, por el padecimiento aprendió la obediencia hasta ser perfeccionado. Y esta demanda la tiene usted como iglesia de Cristo. Tiene que conocer la semejanza, tiene que conocer el perfil de Cristo, porque a la semejanza de Él tiene que ser la amada. El Señor no va a venir por una iglesia, hermano, débil, una iglesia sin un aceite, una iglesia desviada, una iglesia que se ha dejado perfeccionar. Y el perfeccionamiento cuesta, tiene dolor, pero cuando tenemos la certeza que tenemos que parecernos al amado, le decimos: Señor, si este padecimiento es necesario para ser perfeccionado, te doy gloria a ti, Señor, quiero ser perfeccionado. Aleluya, amén. Entonces, bien importante, a la luz de la palabra, que nosotros podamos entender el propósito de Dios para nosotros. Conocer a Jesús. Mis queridos hermanos, perdone, yo no quiero ser defensor de una verdad. La verdad por sí misma se sostiene. Hermanos, muchos celebran en estas fechas que Jesús nació. Erróneamente. Jesús no nació en estas fechas. Ahora muchos cristianos dicen: bueno, pero como aprovechémoslo. Hermano, no se aprovecha. La gente todavía sigue la corriente de este mundo. Y realmente nosotros debemos de tener la revelación que la obra de justicia de Dios se cumplió en la persona de Cristo para darnos a nosotros revelación y la plenitud de vida que tenemos derecho. Y la iglesia se ha dejado atrapar por las corrientes de este mundo, porque todo lo que se hace para esas fechas no viene por revelación del Espíritu, viene por imposición de la tradición y la costumbre. Por eso es importante, la iglesia de Éfeso, su nombre Éfeso significa deseable y provechoso. Y entonces esto nos denota de algo bien importante.
la iglesia novia, tiene que reconocer que esa presencia divina la hará deseable y provechosa. La iglesia es una vida aceptable delante del amado. Amén. Y entonces el amado la va a desear, va a ser provechosa. Y el que tiene revelación va a aprovechar lo que se está cultivando en esta dimensión. Entonces la perfección, la autoridad, la fuerza y el poder de Cristo, hermanos amados, va a ser una manifestación. Pero aquel que no reconozca eso, pues no va a ver como tierra deseable. Inclusive puede atacarla, puede decir son religiosos, son radicales, son mero locos, se están desviando, en fin. Pero nosotros tenemos que ser deseables y provechosos para aquellos que tienen revelación y se unan a este remanente. Y nosotros seremos la amada, deseable para el amado, la provechosa. Seremos semejantes al amado. Y el Padre se va a agradar, porque si vemos ese símil de que así como un padre dice, oh, la desposada de mi hijo es realmente deseable y provechosa, que es una mujer virtuosa, si lo tomamos en el sentido femenino, ¿verdad? Y entonces esto es lo importante que debe de existir, que esa providencia sustentadora que nos da la palabra, hermanos. Nosotros somos una iglesia deseable y provechosa. Una iglesia que está convencida que tiene que pasar por el desierto, que tiene que pasar por el fuego, que tiene que pasar por las turbulentas aguas. Pero esa iglesia va a ser en todo tiempo una iglesia vencedora, una iglesia que va de poder en poder, una iglesia que va de gloria en gloria, una iglesia que va, hermanos, yo no sé cuántos se unen a este remanente, a esta revelación, para que sea una iglesia a la semejanza del amado, una iglesia bendita, aleluya, amén, aleluya, dele gloria a Dios por ello. Amén. Entonces, hermano, la iglesia novia tiene que ser reconocida, tiene que ser por el Padre primeramente. Usted no le debe de interesar qué es lo que dice la gente de usted, sino qué dice el Padre de usted, y el amado la va a desear, la iglesia. Es decir, hay un remanente llamado Genezaret, hay un remanente que está creyendo, que no está siendo atrapado por las corrientes del mundo, sino que está siendo cautivada en obediencia porque quiere parecerse al amado. Por eso la palabra del Señor dice, ahora somos hijos de Dios, dice, pero todavía no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, dice la palabra, seremos semejantes a Él. Aleluya, dele gloria a Dios. Hermano, todo está escrito en la palabra. Bendito sea Dios por estas verdades. Amén. Bendito sea Dios. Es importante que podamos nosotros reconocer en el segundo perfil, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice, reconocer la eternidad de Jesucristo como Dios y el poder de su resurrección como hombre perfecto. Entonces, si usted se pone atención a lo que está leyendo aquí en el perfil número 2, dice, reconocer la eternidad de Jesucristo como Dios. Entonces, cuando se nos revela el misterio de la piedad, vemos la eternidad de Jesucristo como Dios, como la parte celestial, la parte que estuvo desde la eternidad hasta el día de hoy. Amén. Pero vamos a reconocer también la parte humana, porque tenemos que reconocer que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando el misterio de la piedad se nos revela, no nos turbamos, no nos confundimos. Toma la naturaleza humana, se despoja de su condición de Dios y se hace hombre. Y entonces hombre semejante a nosotros, y entonces entendemos que aquel que participó de carne y sangre toma cuerpo humano. Amados, este es tremendamente, yo se lo estoy resumiendo en esta parte, pero la palabra del Señor nos dice que como humano, como el hombre perfecto, porque el sacrificio que nos iba a expiar de nuestros pecados, el sacrificio que nos iba
a propiciar salvación y vida eterna, tenía que ser perfecto. Y por eso la perfección de Cristo lo describe el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Ahora describe el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo. La muerte del hombre perfecto y la resurrección del hombre perfecto, y con un cuerpo glorificado, hermano, y recuperar su condición de Dios siendo hombre. Amén. Entonces estas verdades, hermanos, solamente por el Espíritu se van a digerir. Apocalipsis capítulo 2, verso número 8, dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Aquí habla de la eternidad. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Por eso vamos a aprender acá entonces de la eternidad de Jesucristo. Como verdadero Dios, Él fue el primero, el postrero, porque habla de que Jesús como hijo en la esencia, parte de la esencia del Dios Todopoderoso. Si encuentro unas palabras adecuadas para resumir o para poder definir que Jesús estaba desde la eternidad. Él es el primero y es el postrero dentro de la magnificencia del eterno, del Dios grande, del Altísimo, del Todopoderoso, el Olam Shaddai. Queridos hermanos, todas esas expresiones que usted tiene de la deidad de nuestro Dios, hermano, Él es eterno. Entonces, conocemos la eternidad de Jesucristo, y le quiero resumir todo lo que he estado hablando con el misterio de la palabra revelada. Hebreos capítulo 7, verso 13. Aquí el autor de Hebreos nos describe esa parte, esa revelación de la eternidad de Jesucristo. Dice la palabra así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, la magnificencia de la eternidad del Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor. Y entonces, cuando hablamos del rey de Salem, es un rey que apareció, hermano. Y aquí lo describe que sin padre y sin madre. Por eso la dimensión de Jesucristo no se circunscribe en la tierra. En la tierra el Señor diseñó un plan y escogió dos vasos, y esos vasos correspondieron a José y a María. Esos vasos son vasos como usted y como yo, santificados, consagrados para el propósito de Dios. Pero Jesucristo es sin genealogía, no tiene principio de día ni fin de vida, sino permanece para siempre. Él es eterno. Para los planes de Dios escogió dos vasos para que terrenalmente fueran el padre y la madre, pero el hombre no tiene que otorgarle más que solo el privilegio de haber sido escogidos para que se manifestara el misterio de la piedad. Por eso, cuando usted ya tiene un poquito de revelación de la palabra, entonces entendemos los errores de la costumbre y la tradición. Amén. Yo os pongo la palabra para que por la palabra podamos ver la eternidad de Jesús. Amén. Por eso, ningún hombre se debe de otorgar el derecho de contradecir la palabra. Los que caen en la trampa de las contradicciones de los que han torcido la palabra, caen por ignorancia, caen porque no escudriñan la palabra. Escudriñar la palabra nos trae a la revelación. Amén. Apocalipsis capítulo 1, 8, sustentando la verdad de la eternidad del Hijo del Hombre, Jesucristo. Amén. Él es Dios. Amén. Él no tiene madre, no tiene padre. Jesús, verdadero hombre, para cumplir el propósito, se usaron dos vasos. Dios los utilizó. Dos vasos preciosos, dos vasos preciosos. Por favor, no va a pensar que estoy hablando peyorativamente de José y de María. Estoy hablando que son dos vasos preciosos, consagrados, santificados, pero nada más, ¿verdad? Amén. Apocalipsis 1:8 dice la palabra: yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí la palabra en el verso 8 se describe a Jesús como el alfa y la omega, el principio y el final, el Dios todopoderoso que es y que era y que ha de venir y será por todos los siglos. A Él sea la gloria. Verdades maravillosas que deben de enriquecer. Entonces, queridos hermanos, cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna, debe de saber que Él es eterno. Amén, Él es eterno. Y entonces, qué tremendo privilegio, Él es eterno y nos va a dar una semejanza de eternidad a nosotros, porque vamos a ser una iglesia. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de que tendremos la semejanza de la eternidad de Jesús, solamente que nosotros somos creación, Él es el creador, amén, que se manifiesta para su plan como el amado, como el esposo de la novia. Él sigue siendo eterno. Él es por todos los siglos, el principio y el final. Nosotros compartiremos desde el punto de nuestra creación y después de nuestra redención, estaremos en una semejanza de su eternidad. Pero desde nuestra creación y nuestra redención a esta revelación. Salió cabal desde nuestra creación a nuestra redención y a nuestra revelación de estar con Él eternamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Entonces tenemos que ver esa eternidad. Amén. Apocalipsis 22:13 dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, dice Jesús, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, por lo cual, queridos hermanos, tenemos que ver que es sin genealogía, amén, no tiene principio de vida ni fin de vida. Amén, Él es el eterno. Y la iglesia tendrá igual. Entonces tenemos que apasionarnos con estos misterios preciosos, maravillosos. Y por último, en esta parte, quiero hablarles de el conocer el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección, porque Jesús, el Hijo del Hombre, murió en su primera muerte y resucitó, y después murió en la segunda muerte y fue levantado por el Espíritu Santo. El misterio de la muerte de Jesús y el poder de su resurrección. Por eso, yo quiero leerle en Filipenses 3:10, lo voy a leer en dos versiones, lo voy a leer en la versión Las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos encontrar el rema de esa palabra. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Queridos hermanos, el apóstol Pablo, con la revelación del Espíritu Santo, con todo lo que había recibido, dice: yo quiero conocer a Cristo. Hermanos, la iglesia novia, si algo le ve apasionar, conocer cada día más a Cristo, conocer más a su amado, conocer más a aquel que lo dio todo por su amada. Nosotros, la amada, tenemos que darlo todo por Él. Por eso estaremos dispuestos a experimentar el gran poder, y ese gran poder que lo levantó de los muertos, así como operó, como dice en Efesios 1:18 en adelante, así como operó levantando a Jesucristo de la segunda muerte, así operará en los que creemos. Por eso la plenitud de la unción nos habla mucho más que unas emociones en las cuatro paredes, hermanos. Esto es una ridiculez, hermano. El poder de la unción nos hará capaces de pasar el desierto, capaces de pasar por el fuego, capaces de sufrir con Él y participar de su muerte, para decir, como dijo Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. La iglesia con revelación tiene el entendimiento y la comprensión, el discernimiento, que estamos experimentando el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza está puesta en lo celestial. Aleluya, dele gloria a Dios. La palabra,
Sí, la palabra Esmirna, que es el mensaje, significa mirra, significa fortificado. Y Esmirna es figura del sufrimiento. La iglesia que tiene la revelación de la eternidad del amado, que tiene revelación del poder de su muerte y de su resurrección, hermano, a través del sufrimiento sabe, a través de la prueba sabe que está siendo fortificada. Amén. Que esto vale la pena porque está siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. La iglesia que anhela ser glorificada es una iglesia que va a pasar tribulación. Va a tener, por eso el Señor dice, conozco tus tribulaciones. Va a ser fortificada en la prueba. Por eso dele gloria a Dios. Y la mirra en el Antiguo Testamento era parte de los componentes del aceite de la santa unción. Hermanos, cuando hay sufrimiento, cuando hay injusticia, cuando hay persecución, cuando hay padecimiento a causa del amado, vendrá el maravilloso regalo de esa llenura de salir adelante. Entonces la iglesia novia gozará de la eternidad y esto será a través de los padecimientos, porque cada momento experimenta el poder de la resurrección, porque por el poder con que Él fue levantado, operará en nuestras vidas. Mis amados hermanos, que este mensaje de el día de hoy le haga a usted conocer más a su amado, para que digamos de este perfil que describimos, que hoy hablamos sobre la perfección de Cristo, sobre la autoridad de Cristo, sobre la autoridad de Cristo, sobre el poder y la fuerza de Cristo, el poder de su muerte, el poder de la eternidad de Cristo y el poder de la muerte y la resurrección. Y eso tiene que ser una semejanza en la iglesia de hoy, una iglesia con revelación. Desato esa palabra de bendición para su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Señor, porque no somos, Señor, ministros de la letra muerta, somos ministros del Espíritu, necesitados que cada palabra tuya vivifique nuestras vidas para que seamos transformados en hombres y mujeres a la semejanza tuya, Señor, desechando, Señor, las cosas de la carne, aprendiendo a vivir conforme al Espíritu. Señor, venimos declarando tu bendición, tu palabra, Señor, el requerimiento que tú nos das, Señor, de poder ser cada día diferente, no es de hombre, sino de parte tuya, porque el propósito se ha de cumplir. Padre, yo declaro esa palabra de bendición, porque la iglesia, la novia que quieres, la esposa que tú quieres para el amado, tiene que ser semejante al amado. Y tú nos estás abriendo nuestros ojos para que podamos entender que todavía hay que redimir el tiempo para ponernos a trabajar conforme al propósito. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por esta palabra que traerá fortaleza, traerá esperanza a la iglesia, y los sufrimientos, las tribulaciones las ponemos delante de ti, mi Dios, para que no agobie a ninguno, a mis hermanas, a aquellas hermanas que están pasando tiempos de prueba, tiempos difíciles, que tu palabra la sustente, que tu palabra les dé ánimo, Señor. Aquellos hombres que están, Señor, necesitados de esta palabra, que sean levantados por el poder de tu Espíritu, para que puedan ser testimonio de lo que tú haces. En el nombre poderoso de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Mis amados hermanos, los que tienen revelación de estas verdades eternas se gozan de obedecerle al Señor. Por eso, obediencia es traer las ofrendas, las primicias y los diezmos. Amén. Por favor, si usted ha preparado para este día, para los días de mañana, por favor ponga delante del Señor su ofrenda, su diezmo, su primicia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la simiente que tiene la liberalidad, que tiene el amor, la pasión de cumplir, Señor. En el nombre de Cristo declaro, mi Dios, Señor, benditos, santificados, consagrados los diezmos, las ofrendas y las primicias. Declarando, mi Dios, que tú cumplís la parte que te corresponde porque tú eres fiel. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por lo que tú vas a derramar sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén.
Mis amados hermanos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Ha sido un privilegio predicar otro día más, dándole la honra, la gloria y la alabanza al Dios que nos ama. Por favor, le animo, no deseche la palabra, que quede anidada en su corazón y produzca frutos al 100 por uno. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.